Ahora observarán que yo me distancio de esas definiciones. Hemos dejado atrás, yo creo ya en las teorías del desarrollo, la comprensión de que el desarrollo es simplemente crecimiento económico, porque tiene que ver con libertades civiles, tiene que ver con democracia, tiene que ver con preservación del medio ambiente, tiene que ver con libertades culturales, el desarrollo. Estaba entonces en un peligro inminente, he sido puesto en un peligro inminente. Como diría el filósofo norteamericano Richard Rorty, no hay reposo, no para el guerrero, no hay reposo para el pensamiento. Por lo tanto, es un pensamiento que muta, que no se deja aprehender, etc. Recuerdo que en una reunión aquí en Ciudad de México, en la sede del Fondo de Cultura Económica, con la presencia de Consuelo Sáizar, hoy presidenta de Conaculta, con Jaime y con Gabriel García Márquez, estábamos haciendo una junta directiva en la que me invitaron a hacer la presentación de uno de los estudios que había realizado. Eran estudios con gráficas, con porcentajes, etcétera, y yo pensaba que Gabo estaba absolutamente aburrido de eso. Cuando terminé, él se quedó en silencio unos segundos y después me dijo una frase que le ha dado título a uno de mis libros. Y él me dijo, mira, lo que pasa es que el mundo se le escapó al periodismo. Ahora lo que tenemos que hacer es reinventarnos el mundo. Es decir, que la pretensión totalizante de un periodismo que supone hablar del mundo no es posible. Que ya no es posible, que el mundo se ha fugado por muchos lados al periodismo, pero Gabo no dice que hay que reinventar el periodismo, sino que dice que hay que reinventar el mundo. Voy a tratar durante esta charla, que voy a prometer no ser muy dispendiosa, no sea muy dispendiosa, de entretejer los tres conceptos y tal vez tener algo de reposo momentáneo, mientras los conceptos se me deshacen en medio de la conferencia. Cuando se ingresa al Museo del Oro de Bogotá, digámoslo de otra manera, cuando se ingresaba en el Museo del Oro, en su primera escenografía museográfica, puesta en escena museográfica, en el muro de entrada al museo, como los hay también en el Museo de México, de Antropología, ellos eran sabios, dice en el museo, dialogaban con su propio corazón, dice en uno de los frontispicios del museo de aquí en México. Pero en el de Bogotá estaba una frase, una reflexión sobre la memoria de los pueblos de la Sierra Nevada de Santa Marta, del cual forma parte mi amigo Amado Villafaña, fotógrafo, videasta y experimentador que nos acompaña en esta reunión. Decía esto, y voy a cotejarlo con otra frase dicha 2000 o 3000 años después por un filósofo alemán que huía de los nazis y que muere en Portbou, Walter Benjamin. De la mitología de los pueblos de la sierra se dice eso: primero estaba el mar, todo estaba oscuro. No había sol, ni luna, ni gente, ni animales, ni plantas. El mar era la madre. La madre no era gente, ni nada, ni cosa alguna. Ella era Aluna. Ella era espíritu de lo que iba a venir y era ella pensamiento y memoria. Bueno, esta frase que es mutante de sí misma, pero que tiene una continuidad de siglos, nos está diciendo, y es la tesis que intento plantear, o una de las hipótesis, más que una tesis, de que el patrimonio es el futuro que reside en la memoria. Esto es lo que quiero proponerles. No es la conservación del pasado, por supuesto, es el pasado resignificado, es el pasado seleccionado, es el pasado que se hace visible por el trabajo arduo de los arqueólogos o por el azar, pero es el presente y de él hablamos conectado con la vida actual
pero es también y sobre todo el porvenir. Y siempre me llama la atención en este mito que la nada esté vinculada directamente con el pensamiento y con la memoria. Es decir, que la memoria no sea algo que nos queda en la espalda, sino que está frente a nuestros ojos, que merece ser descifrado. Siglos después, Walter Benjamin escribe en las lecciones de las tesis de la filosofía de la historia. Recuerden ese inicio bello de Benjamin hablando del ángel de la historia, después pintado extraordinariamente bello también y terrible por Rilke, por Paul Klee. Se me metió en el inconsciente Rilke. Y les voy a decir por qué se metió Rilke. Voy a hacer esa pequeña concesión psicoanalítica. ¿Por qué se metió Rilke de pronto cuando no estaba? Y me hizo pronunciar su nombre. Porque Rilke, el poeta Rilke, en la segunda elegía del Duino, comienza la segunda elegía, traducida por el gran poeta español Valverde, dice: todo ángel es terrible, oh pájaros letales del alma. Todo ángel es terrible. Y los ángeles son pájaros letales, mortales, del alma. Nos hemos hecho pobres. Hemos ido entregando una porción tras otra de la herencia de la humanidad, con frecuencia teniendo que dejarla en la casa de empeño por 100 veces menos de su valor para que nos adelanten la pequeña moneda de lo actual. Walter Benjamin. Bien, cuando pongo en consideración los 3 momentos que me invita Francisco, entonces empiezo a entender a la comunicación, a los comunicadores que están acá, como oficiantes de la producción, de la creación, circulación y apropiación de los significados, de los sentidos. Los periodistas, cuando están generando una nota humilde, una breve o una densa crónica, están haciendo un proceso de creación de significados. El patrimonio, entonces, como el futuro que reside en la memoria, y el desarrollo como el proceso de expansión de las libertades reales de las que disfrutan los individuos. Esto es diferente. Estoy citando a Amartya Sen. Es decir, el desarrollo como vinculado a un proceso de libertades de la que disfrutan o deberían disfrutar los individuos, que significa bienestar, que significa dignidad, que significa inclusión, que significa vida democrática, que significa argumentación racional, que significa posibilidades de imaginación y no solamente crecimiento económico. Pero por otra parte, la comunicación, más allá de los medios o más allá de la representación de los acontecimientos y de los eventos. El patrimonio, no solo entonces como culto al pasado, a su conservación, por supuesto tiene que ver también con la salvaguarda, con el protección, y básicamente que no tiene que ver con esencialismos o con identidades monolíticas y peligrosas. Y el desarrollo entonces no como simple crecimiento. Entonces, la comunicación como ¿qué? Propongo la comunicación como múltiples formas de narrar, de contar, de intercambiar, de relatar. Alguna vez también en una conversación con Gabo alguien le preguntó, hacía el rompe, le dijo, ¿qué es una crónica? Y Gabo ahí sí respondió rápido, como un rayo respondió y dijo, una crónica es un cuento que es verdad. A mí me parece que condensa perfectamente el tema del contar, del relatar, del narrar, con el tema que dejó don Julio Schroeder, cuando le entregamos el premio a toda una vida de nuevo periodismo, aclaró no tanto la verdad como la verosimilitud. Me parece que esa definición que dio Schroeder es una definición preciosa que se une la verosimilitud al contar. Pero el patrimonio, entonces, como
la memoria más bien entendida como un proceso abierto de interpretación del pasado, que deshace y rehace sus nudos para que se ensayen de nuevo otros sucesos y otras comprensiones. Ese es el sentido, esa es la veracidad, es la verosimilitud que nos ofrece Palenque, por ejemplo, de que desata nudos y rehace esos nudos para que se ensayen de nuevos sucesos y comprensiones.